Buen día, profe. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Todo bien. Me alegro. Buen día, profe. Buen día. Mm, ¿Cómo va? ¿Cómo los trata la falta de plataforma? Se complicó, ¿no es cierto? Sí, se complicó un poco. Sí. Eh, Espero que cuando vuelva tenga todo lo que tenía antes. Si no, va a ser un problema. Ahora ni siquiera aparece en la búsqueda la plataforma. No, no, vos sabés que no, yo traté esta mañana y no, es como que desapareció, como que cambió la página definitivamente. Sí, sí. Igual no la abre. Abre algo así como cursos presencial o una cosa así, algo que no existía antes, pero tampoco lo abre. Profe, ¿y desde IFES le dijeron por qué es? No, 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 solamente comunicaron que bueno, que estaban tratando de solucionarlo y ayer recibí un mensajito eh, que iba en el sentido de que, bueno, que esta semana ya iba a estar funcionando, pero que no sabían si el contenido que tenía antes la plataforma iba a seguir disponible, ¿sí? Es decir, supongamos en mi caso, que había subido todas las clases en video y que además dentro de cada clase, eh, dentro de la plataforma, había un seguimiento de las participaciones de ustedes en las clases, ¿no es cierto? En cuanto a las entregas. Bueno, eso no se sabe si va a estar. Eh, Va a ser complicado. Pero usted tiene todo el registro y si tiene los Sí, archivos los puede volver a subir. no, eso ni hablar. A mí lo que me preocupa, bueno, yo tengo el registro hecho en Google Drive, que también lo tenía en la plataforma, de las entregas que iban haciendo, ¿sí? Por ejemplo, de cada clase. Quién lo entregaba y quién no. Y lo único que no me dio tiempo a registrar, porque estaba en ese proceso, es lo de la clase número a ver, la clase número 8, ¿sí? Bueno, cuando lo estaba por registrar, la plataforma dejó de funcionar. Así que llegado el momento, si eso no llega a aparecer, si ustedes entregaron, no, porque era la clase sobre capacidad, no, sobre esquema corporal. Seguramente les voy a pedir que lo vuelvan a subir, ¿sí? Para registrar la entrega. En cuanto a las clases no hay problema, pues yo las tengo todas, así que yo lo puedo volver a subir. Eso no hay drama. Bueno, falta que lo una Jeremías y ya vamos a arrancar. Desde las otras Día. cátedras, sí, buen día. ¿Querías preguntar algo? No. No, solo saludaba. Bien. Desde las otras cátedras, ¿les han dicho algo en cuanto a la plataforma? Algo más certero en cuanto a lo que yo les estoy diciendo? No, la verdad que no. ¿No? Se rumoreaba que había pasado X cosa, pero no se sabe. Bien, bien. Bueno, estuve observando, no las vi en detenimiento, ¿sí? Eh, las planificaciones de clase que ustedes mandaron por mail, ¿sí? Primero, lo que les quiero comentar es agradecerles la predisposición, porque en realidad, al complicarse todo, bueno, hay que buscar la manera de comunicarse, ya sea por el grupo de WhatsApp, en este caso mandarla
la planificación que tenían que hacer por mail. Si bien es lo mismo que subirlo a la plataforma, bueno, pero hay que adecuarse y hay que tener ganas de hacerlo, ¿sí? Me gustaría en esta clase, la vamos a tratar de dividir en dos partes. La primera parte les querría hacer una devolución de lo que yo pude observar, de lo que ustedes mandaron sobre las clases de capacidad perceptiva. Una devolución en el sentido solamente de la selección del contenido. ¿Por qué desde la selección del contenido? Porque a partir de la selección del contenido es que yo voy a poder delinear el resto de la clase de una manera coherente. Y digamos que de los que mandaron el trabajo yo observé un 50% aproximadamente, no es un número así exacto, en el que pudieron ustedes identificar bien el contenido desde el diseño curricular de la provincia de Neuquén, ¿sí? Bueno, en ese caso no habría problema con el contenido. Después tendría que observar el resto de la clase a ver cómo está conformada, ¿sí? Para eso les pido un poquito más de tiempo. El otro 50% tuvo algunas dificultades en la identificación del contenido. Yo les quiero mostrar un documentito pequeño que yo armé en cuanto a cómo fueron seleccionando el contenido a donde yo encontré dificultades, sin mencionar de quién es cada trabajo, no importa, ¿sí? Entonces, y a partir de ese documento ir analizando cómo podríamos haberlo hecho de otra manera. ¿Por qué insisto con lo del contenido? Porque si ustedes en este caso, pueden seleccionar el contenido de una manera adecuada, va a ser mucho más fácil luego delinear el propósito, los objetivos de clase o el objetivo de clase, y a partir de ahí las actividades que sean coherentes con eso. Entonces, en primera instancia, ¿pueden ver el documento que yo estoy compartiendo? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, primero lo vamos a dejar para después. Acá, hay uno de los trabajos me decía, contenido, capacidad perceptiva. Perfecto. Sobre eso era la clase, ¿no es cierto? Ahora, de la capacidad perceptiva, ¿qué se iba a trabajar en esa clase en particular? Porque la capacidad perceptiva es muy amplia. Cuando nosotros hablamos de contenido, tenemos que delinear, sobre todo en un plan de clase, el contenido específico, o los contenidos específicos si fuera una combinación de ellos. Y además, dentro de las herramientas que nosotros tenemos como profes, una de las herramientas fundamentales es el diseño curricular, ¿sí? Acá puede haber confusión, a ver, ¿desde dónde tomo el contenido? Desde el libro de Susana Sevi, desde el diseño curricular, bueno, no lo tienen que dudar. Los contenidos para nuestras clases, para nuestras planificaciones, los tenemos que tomar desde el diseño curricular como herramienta, ¿sí? ¿Cómo podríamos haber arreglado esto? ¿Sí? Que no está mal. En primera instancia está diciendo, bueno, en esta clase voy a trabajar capacidad perceptiva. Bien, ¿qué de la capacidad perceptiva? Si yo lo hubiera trabajado desde Susana Sevi, hubiera puesto, supongamos solamente, nociones espaciales y cuáles de esas nociones espaciales en particular. Ahora bien, dentro del diseño curricular, que después lo vamos a ver, los contenidos están enunciados de otra manera. Por eso, por ahí sería conveniente trabajarlo desde el diseño curricular.
Me van pudiendo seguir en la lógica de por qué, si yo menciono capacidad perceptiva solamente, es poco probable que delinee, que defina el contenido de la clase. Tengo que ser más específico en una clase, y recuerden que es una clase de 40 minutos, ¿sí? Luego, en otra de las clases, se mencionaba la capacidad perceptiva y como contenido el equilibrio, ¿sí? Pregunto, dentro de los contenidos que nos muestra Susana Sevi en su libro, ¿el equilibrio es contenido de la capacidad perceptiva? ¿Lo menciona como contenido de la capacidad perceptiva el equilibrio? No, mencionan las No, nociones y Bien, como puntos adentro de eso. exacto. Supongamos, si menciona nociones espaciales, adentro, afuera, arriba, abajo, bueno, todas las que se mencionan. El equilibrio en particular, junto con la coordinación, luego lo vamos a ir observando dentro de los contenidos que vamos a ir trabajando, es una cualidad motriz. ¿A qué me refiero yo con cualidad motriz? Las cualidades motrices básicamente son dos, el equilibrio y la coordinación, y son las encargadas, en este caso, de controlar el movimiento y hacerlo que sea más funcional y adecuado a las situaciones. El equilibrio, en este caso, está mucho más ligado, mucho más cerca, y así lo vamos a encontrar con muchos autores, de la habilidad motora que de la capacidad perceptiva. Si bien uno dice, bueno, cuando hace situaciones de equilibrio tiene que estar percibiendo constantemente. Sí, pero cuando trabajo otro contenido también. Por lo tanto, acá habría un error. El equilibrio no es contenido de la capacidad perceptiva. El equilibrio es una cualidad motriz que junto con la coordinación controlan y hacen los movimientos más eficientes. Por lo tanto, acá, básicamente, habría que mencionar otros contenidos de la capacidad perceptiva, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, está todo bien. ¿Está Todo todo bien. bien? Bueno. Bien. Luego, en otra clase, yo lo copié directamente como estaba. Como contenido, la participación en juegos que propicien el modo lúdico en parejas o pequeños grupos, compartiendo materiales o espacios, utilizando elementos convencionales y no convencionales. Bien, este contenido en particular es del diseño curricular de la provincia de Neuquén y del nivel inicial, ¿sí? El problema con este contenido, básicamente con este contenido, es que la participación en juegos me está hablando de otro eje de contenidos, no me está hablando de la capacidad perceptiva, me está hablando del contenido, básicamente, juego motor. Por lo tanto, si bien hay un nexo ahí en la utilización de materiales convencionales y no convencionales, si vamos a la currícula, que lo vamos a hacer ahora, vamos a ver que los contenidos que menciona sobre capacidad perceptiva exclusivamente desde los 3 a los 5 años son la vivencia, identificación y reconocimiento de las nociones espacio, tiempo
arriba, abajo, antes, después, bueno, menciona solamente algunas, pero ese etcétera me habilita al resto de las que ustedes conocen desde Susana Sevi. Y luego, por otro lado, me habla de la exploración y reconocimiento de las características y uso de los distintos objetos, convencionales y no convencionales. Este contenido en particular, la exploración y reconocimiento de las características y uso de los distintos objetos, debería ser el adecuado para esa clase, ¿sí? Porque el otro me está hablando, vamos a ir más abajo en el diseño curricular, vamos a cambiar ya de eje, bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en interacción con los demás. El otro me está hablando de que lo principal en este contenido es la participación de los niños en los juegos, a partir de diversas cosas, ¿sí? Del espacio, de materiales, de elementos convencionales y no convencionales. Es este que está acá, ¿sí? Ustedes pueden observar que, es difícil seleccionar en un PDF, es un contenido de la currícula, pero no está orientado hacia la capacidad perceptiva. Está orientado hacia el juego, hacia la participación de los niños en el juego. Yo no seguí leyendo esa clase, después obviamente que lo voy a hacer para hacer la devolución correspondiente, pero interpreto que tal vez el contenido adecuado sería este: exploración y reconocimiento de las características y uso de los distintos objetos convencionales y no convencionales. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo desde la capacidad perceptiva, lo que quiero hacer básicamente es que se reconozcan estas características que se mencionan al final: el color, la textura, el peso, la forma, la utilización. Bien. Si vamos, ahí vamos a volver al documento anterior. De cualquier manera, a ver, no se preocupen en el sentido de que la devolución va a ir después de manera particular. Quería tomar estas cosas, esto que yo fui encontrando, como para hacer un trabajo en conjunto y poder ir observando de qué manera podemos ir delineando o seleccionando mejor los contenidos de nuestras clases. En este caso, los relacionados con la capacidad perceptiva, ¿no es así? Luego encontré en otra clase este contenido, ¿sí? En particular, que desde la capacidad perceptiva está perfecto, ¿sí? Orientación del propio cuerpo en el espacio y en relación con los objetos y los compañeros, combinando dos referencias: adentro, afuera, arriba, abajo, adelante, atrás, a un lado, bueno, juntos, separados. Básicamente me está explicando claramente lo que van a hacer. No hay problema con este contenido. Lo único que este contenido fue, vieron que en la clase yo les subí los contenidos que aparecían en el diseño curricular de la provincia de Neuquén, y luego también mencioné, como para poder observarlos de manera más específica, los contenidos extraídos del diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, este contenido en particular es de este diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está mal en cuanto a cómo está seleccionado? No, lo único que está seleccionado desde la herramienta que no es de nuestra provincia y nuestra jurisdicción, ¿sí? Me imagino luego que en la clase se van a trabajar todas estas facetas, por lo tanto, hubo un acierto en el decir, bueno, yo voy a tomar este contenido en particular. Lo único que la herramienta utilizada para tomar ese contenido no fue la adecuada. A lo mejor hubo confusión en cuanto yo elevé y mostré cómo eran los contenidos en otro diseño curricular, ¿sí? Que por otro lado, en este diseño curricular en particular, el de la Ciudad de Buenos Aires, los contenidos de la capacidad perceptiva están mucho más claros,
No sé si ustedes lo leyeron y le pasó que es como que se podía observar bien en cada uno lo que se quería trabajar en cada una de las clases. Por ahí en los de la provincia de Neuquén son bastante más amplios y hay que hacer un trabajo extra en el decir, bueno, yo tomo un contenido, pero dentro de ese contenido, ¿qué quiero trabajar en particular? ¿Sí? Cuando tomo desde la currícula de Neuquén, vamos a volver, el doble trabajo, el doble esfuerzo dentro de la clase, que de cualquier manera hay que hacerlo, es, supongamos, que se selecciona este contenido en particular, que muchos lo hicieron. Vivencia, identificación y reconocimiento de las nociones espacio, tiempo, arriba, abajo, antes, después. Luego, en el objetivo de la clase, seguramente van a delinear qué de esto van a trabajar. Supongamos que el niño logre explorar las nociones las nociones espaciales de arriba, abajo, antes, después, o orientadas hacia las nociones temporales. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? ¿Chicas? No, No, profe. profe. Bien, No, profe. buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando, y esto es muy normal, cuando nosotros empezamos a armar clases y hay mucha información dando vuelta, miren, ustedes tienen información en cuanto a capacidad perceptiva desde Susana Sevi, ¿sí? Por un lado. Información de la capacidad perceptiva desde cómo menciona la currícula de la provincia de Neuquén los contenidos. Información sobre la capacidad perceptiva desde los videos de las clases y además yo en ese video de la clase incorporé contenidos de otros diseños curriculares. Entonces, al momento de armar las clases es como que puede haber un momento de confusión y decir, a ver, ¿de dónde tomo el contenido? ¿Desde dónde lo selecciono? ¿Desde dónde elijo lo que quiero hacer en estos 40 minutos de clase? ¿Sí? Por ahí fue un error mío el haber subido contenidos de otro diseño curricular, pero a mí me pareció que estaban buenos en el sentido de poder observarlos y ver, porque eran muy específicos de la capacidad perceptiva. ¿Sí? En cuanto a las clases, yo me voy a tomar el trabajo de acá en adelante de observar las actividades, bueno, y hacerles la devolución correspondiente como lo hice con todos, ¿sí? Con las anteriores también. Solamente quería tomar esto en particular de las clases que me enviaron para poder hacerles ver este detalle en particular. Y lo que les voy a pedir es que si se habilita la plataforma en estos días, si bien yo les voy a hacer la devolución vía mail, como ustedes me enviaron el trabajo, que suban, en primera instancia, esperen que yo vuelva a subir la clase número 10 a la plataforma, que no me acuerdo si me dio tiempo o no de hacerlo, la verdad no lo recuerdo, y que ustedes vuelvan a subir el trabajito a la plataforma, ¿sí? No para que yo lo corrija de nuevo, sino para que quede asentado esta continuidad de ustedes en las clases, ¿sí? Qué sé yo, ustedes imaginen que ustedes siempre se tienen que asegurar, y este es un consejo que les doy para todas las cátedras. Qué sé yo, a mí, yo salgo a la calle y me cae un rayo en la cabeza, ¿sí? Bueno, la plataforma, si bien demostró no ser muy segura, en un aspecto, para ustedes, les asegura la participación en el proceso. ¿Me explico? No sé, supongamos que dentro de 3 meses tienen otro profe. ¿Qué constancia tiene el profe de lo que ustedes hicieron o no hasta ese momento? A ese punto voy. Por lo tanto, tómense un trabajito de volver a subir este trabajo a la plataforma
esperen que yo vuelva a subir los videos y todo eso, y que lo ponga como tarea, y ustedes vuelvan a subirlo. El día que la plataforma ande, por supuesto. ¿Sí? Simplemente es como consejo para que ustedes puedan asegurarse su proceso, ¿sí? Y la participación en las clases. Chicos, chicas, el tema específico de la clase de hoy y de la clase 11 es otro grupo de contenidos. Con capacidad perceptiva vamos a seguir más adelante, sobre todo en lo específico del nivel primario, ¿sí? Pero por ahora es importante que nosotros identifiquemos otro grupo de contenidos grande, relevante, fuerte, que siempre está presente en las clases de educación física, del nivel inicial y del nivel primario, y que básicamente conforma o aglutina todo lo que nosotros vinimos trabajando hasta ahora, que es el esquema corporal y la capacidad perceptiva. Si, básicamente, a ver, no vamos a andar con misterios. El grupo de contenidos que vamos a empezar a trabajar ahora es la habilidad motora, ¿sí? Y dentro de la habilidad motora, específicamente, la habilidad motora básica. Me gustaría que ustedes me cuenten qué interpretan por habilidad motora, o qué interpretan por habilidad motora básica, qué cosas la componen, qué conocimientos tienen al respecto, desde qué cátedras hablaron del tema. ¿La mencionaron en alguna cátedra? Me imagino que sí. Sí, profe. En gimnasia más que nada hablamos de las habilidades motoras Bien. básicas. Y que son aquellos movimientos de forma, no sé, como natural del cuerpo, se podría decir. Va, así entiendo yo. Sí, Como Nicolás. caminar, correr, saltar. Ujú. Bien. Sí, no estás equivocado. En primera instancia, la habilidad motora básica es básicamente eso que vos dijiste y está conformada de alguna manera por esas cosas que vos dijiste. ¿A qué les suena la palabra habilidad? Cuando hablamos de habilidad, ¿qué les parece que es? Algo que hacemos bien. Perfecto. Algo que hacemos bien. Algo que hacemos con facilidad. Algo que hacemos de manera casi natural, digamos. Dentro de estas habilidades hay muchas cosas que se lo podemos, en este caso nosotros vamos a tomar habilidades motoras, de movimiento, pero hay habilidades cognitivas, habilidades laborales, habilidades artísticas, bueno, cualquier cosa que las personas hagan bien, en el término o en el significado amplio de la palabra habilidad, las podemos meter ahí, qué sé yo, las que se les ocurran. Tal persona es hábil para cocinar, o es hábil para coser. Lo que a ustedes se les ocurra puede entrar y ser significante de la palabra habilidad. Ahora bien, nosotros, en este caso, vamos a tomar lo que son, básicamente, las habilidades que permiten que las personas se movilicen y que se desenvuelvan en el espacio. ¿No es así? Entonces, cuando Nicolás recién nos hablaba sobre la palabra, sobre las habilidades motoras básicas, nos decía que eran movimientos y él decía naturales. Sí, exactamente. Las habilidades motoras básicas nos identifican de la forma motora como especie, como seres humanos. Básicamente, estas formas de movimiento que él mencionaba, caminar, correr, saltar, podemos mencionar
un montón más. Trepar, arrastrarnos, empujar, traccionar, galopar, salticar, bueno, hay un montón. Nos identifican como especie, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto como especie? Básicamente nosotros sabemos, por ejemplo, que como forma de movimiento, el volar no forma parte de la especie humana. Salvo que alguno de ustedes pueda volar, no sé. Pero como seres humanos, como especie, el caminar nos es innato, nos es otorgado por una carga filogenética, lo traemos como especie, ¿sí? Y son toda una serie de movimientos que en principio permitieron que nosotros como seres humanos podamos subsistir, ¿sí? Ustedes piensen en estas personas primitivas que necesitaban para comer el cazar, y para el cazar necesitaban correr, necesitaban para trasladarse el caminar, necesitaban para, qué sé yo, sacar un fruto de un árbol el poder trepar. Permitieron en principio estos movimientos, estas formas motoras de nosotros, los seres humanos, que las personas subsistan. Y otra identificación básica de las habilidades motoras básicas es que son comunes a todas las personas, ¿sí? Más allá de algún problema corporal o que falte algún miembro o que una persona esté disminuida motoricamente, el común de las personas pueden caminar, pueden saltar, pueden tomar cosas, pueden hacer todo este tipo de movimientos, ¿sí? Por lo tanto, son comunes a todos los individuos. Ahora yo les pregunto una otra cuestión. ¿Ustedes piensan que las habilidades motoras básicas se enseñan? ¿Nosotros como profe las tenemos que enseñar? Y las trabajamos en los primeros años, O sea, porque son la base para las específicas después. sí, exacto, tal cual. Otra de las cuestiones primordiales de las habilidades motoras básicas es que son el sustento, son los patrones motores que van a servir de base para aprendizajes mucho más complejos en el futuro. ¿No es así? Bueno, ahora yo les cambio la pregunta. Nosotros como profes, o al revés, un bebé de año y medio, ¿necesita que alguien le enseñe a caminar? ¿O con las condiciones ambientales normales, ese bebé caminaría solo? Necesita que se le enseñe, ¿Ah, sí? que se lo estimule. No, camina, aprende ¿Y solo. por qué hay casos que donde los niños, leímos una vez en psicología, donde había un nene que, o sea, no vivía en sociedad, estaba con lobos, no sé qué, Sí, y él se movía en cuadrupedia y, bueno, todas esas claro. cosas sociales. Los factores ambientales hicieron que él tuviera habilidades motoras diferentes a las de su especie, ¿no es cierto? Claro, como que los imitaba. Bien. A ver, acá hay un doble juego, ¿sí? Hay una cuestión primordial que es el darnos cuenta que si los factores ambientales son los adecuados, me refiero a factores ambientales con esto de poder ver, observar, estimular, sobre todo, esto de estimular es la palabra clave. Todas estas habilidades motoras básicas se tendrían que desarrollar por sí mismas. ¿Me explico? Si los factores ambientales son los adecuados, ¿sí? Y no solamente en el caso extremo de este nene que vivía entre lobos, ¿sí? Hay un montón de habilidades motoras básicas que no se desarrollan y que no aparecen en los niños en la actualidad, como el trepar,
por ejemplo, como el suspenderse, el colgarse. ¿Por qué? Porque viven en un momento de nuestra sociedad en que las actitudes sedentarias son mucho más marcadas que las actitudes motoras. Las formas de jugar cambiaron, los espacios donde se desenvuelven estos juegos cambiaron, por lo tanto los factores ambientales hacen que determinadas cosas de la habilidad motora básica no aparezcan. Pero vuelvo a insistir, si los factores ambientales, lo que nos rodea, lo que rodea a un bebé es lo adecuado, tendría que empezar a caminar casi por sí solo, más allá de que en nuestra insistencia los querramos llevar de la mano. Si tiene objetos a su disposición, seguramente los va a agarrar y en algún momento los va a lanzar. Rota, es decir, gira en la cama en sus primeros meses de vida sin que nadie se lo enseñe, esa es una rotación corporal. Se sienta casi nadie sin que nadie se lo enseñe. ¿Pero por qué? Porque los factores ambientales son los adecuados, ¿sí? Y vive entre personas de su misma especie. Ustedes observan acá en lo que yo estoy compartiendo, antes de seguir, por ahí quedan 2 minutos 20, ¿sí? Nos vamos a volver a conectar unos 10 minutitos porque no vamos a hacer toda la clase completa, pero sí quería hacer una introducción de habilidad motora básica. Ya descubrí que puedo hacer después el proceso de la conversión del video, porque la estoy grabando, así que si se corta, nos conectamos ahí inmediatamente y seguimos, ¿sí? Acá dice, como son propias de la especie, debidamente estimuladas deberían aparecer solas en el desarrollo de niños y niñas. Y por último, integran todas estas habilidades motoras básicas, integran todas las acciones motoras que los sujetos pueden realizar desde temprana edad, siempre que las condiciones propias, las del propio cuerpo de cada uno, ¿sí?, y las ambientales lo permitan. Entonces, la habilidad motora básica básicamente es una conjunción de cosas que tenemos como especie y cosas que vamos a ir incorporando por el aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, los que decían que eran propias de la especie, que este niño aprendía a caminar solo, y los que decían que tenían cuestiones ambientales al medio, los dos tenían razón, ¿sí? Es una conjunción de ambas cosas. Vamos a avanzar un poquito. Por ahí vamos a salir, ¿les parece? Y volvemos a entrar ya con esta plaquita para aclarar algunas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, Porque ya se va a Bueno, cortar. profe. Espero que vuelvan los 18, ¿eh? No se me pierda ninguno en el camino.